Mi esposo y mi hija me dejaron de lado durante un mes, así que decidí irme. 5 años después, él me llamó para pedirme que asistiera a la boda de nuestra hija. Fui sin saber qué esperar. Cuando me vio ahí, le empezaron a temblar las manos y por fin entendí el poder de alejarse. «Papá, ¿escuchaste algo?» Como un ruido raro, como estática. Me quedé congelada en la sala, con la mano todavía extendida hacia el control remoto, mientras mi hija de 17 años me miraba como si no existiera y le preguntaba a su padre si había escuchado algo. No me lo preguntó a mí. Ni siquiera me miró. Fue como si yo fuera un electrodoméstico descompuesto. Spencer ni levantó la vista de su celular. Solo es la casa asentándose, cariño. La casa asentándose. Eso era lo que yo me había convertido después de 20 años de matrimonio. No era Catherine, no era mamá, ni siquiera una molestia digna de ser reconocida. Era ruido de fondo, estática, el crujido de unas tuberías viejas que ya nadie nota. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí y escuchar estas historias sobre encontrar fuerza en situaciones imposibles. Si crees que nadie merece ser borrado de su propia vida, por favor considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan oírlas. Ahora, veamos qué pasa después. Ese era el día 28 de lo que yo había empezado a llamar el borrador. 28 días seguidos de ser tratada como si no existiera en mi propia casa. 28 mañanas de saludos alegres respondidos con un silencio teatral. 28 noches llegando y encontrarlo cenando comida para llevar, sin haber guardado nada para mí. Esa semana incluso había empezado a mirarme en los espejos, tocando las paredes para confirmar que todavía podía interactuar con las cosas físicas. 3 noches atrás, a las 2 de la mañana, había buscado en Google, ¿se puede estar muerta y no saberlo? Eso te dice todo sobre mi estado mental. El control remoto estaba en la mesa de centro, a apenas medio metro de donde yo estaba. Lily lo agarró en cuanto estiré la mano, abrazándolo contra su pecho como si le estuviera intentando robar algo precioso. Estamos viendo algo, dijo, sin mirarme. Solo necesito 5 minutos, me escuché decir, odiando el tono suplicante en mi voz. Nada más para checar las noticias. 5 minutos, repitió Lily, con los ojos fijos en la pantalla donde una pareja de reality show tenía una pelea guionada. Estamos en la parte buena. Siempre era la parte buena. Cada vez que yo quería usar la televisión que también había pagado, en la casa que también mantenía, siempre resultaba que interrumpía un momento crucial. Me quedé ahí un instante más, con el brazo extendido como tonta, antes de dejarlo caer a mi costado. Spencer y Lily ya habían regresado su atención a la pantalla, sus cuerpos ligeramente girados para formar un frente unido, un muro al que yo no podía acceder. Caminé de regreso a la cocina, mis pasos resonando en el piso de madera que había tallado el fin de semana anterior. Los trastes del desayuno seguían en el fregadero. El desayuno al que no me habían invitado porque habían salido a comer hotcakes, sin decirme nada, sin preguntarme si quería ir. Encontré el recibo sobre la barra cuando bajé a las 8:30. 2 órdenes de hotcakes con moras, 2 jugos de naranja, 2 cafés. La hora marcada, 7:15 de la mañana. Se habían ido temprano a propósito, para evitarme. No era nuevo. El patrón llevaba semanas formándose. Cada incidente, por sí solo, podía parecer pequeño, fácil de ignorar, pero juntos formaban algo imposible de pasar por alto. Al principio fue sutil, conversaciones que se detenían apenas yo entraba al cuarto. Chistes internos en los que no estaba incluida. Planes hechos sin consultarme. Luego fue escalando. Mis buenos días ignorados por completo. Spencer levantando el periódico apenas yo hablaba, creando una barrera física entre nosotros. Los ojos de Lily deslizándose sobre mí como si fuera transparente, incluso cuando me paraba frente a ella y le preguntaba cómo le había ido en el día. Quise justificarlo. Pensé, Spencer está estresado por el trabajo. Lily es adolescente, y los adolescentes son naturalmente egoístas. Están pasando por una etapa de unión padre-hija que se les va a pasar. Pero no era unión. Era exclusión. Exclusión sistemática, deliberada.
Abrí el refrigerador buscando algo para cenar y lo encontré casi vacío. Las provisiones que había comprado 3 días antes habían desaparecido. En su lugar había contenedores de comida para llevar y productos que yo no había comprado. Estaban comiendo sin mí, haciendo las compras sin mí, viviendo sin mí. Mi celular vibró en la barra. Un mensaje de mi amiga Janet. ¿Seguimos en pie para el café de mañana? Me quedé mirando el mensaje, intentando recordar cuándo habíamos hecho esos planes. Ayer. ¿La semana pasada? El tiempo se había vuelto borroso, cada día igual al anterior. Despertar. Intentar ser vista. Fallar. Dormir. Repetir. Escribí de vuelta, sí, 10 de la mañana en Riverside Café. Su respuesta llegó de inmediato. Perfecto. Ya quiero platicar. Hace siglos que no te veía. ¿Siglos? ¿De verdad había pasado tanto tiempo? Revisé nuestro historial de mensajes. 6 semanas desde la última vez que salimos a tomar café. 6 semanas desde la última vez que había salido de la casa para algo que no fueran mis turnos de medio tiempo en la biblioteca de la universidad. 6 semanas desde la última vez que hice algo distinto a intentar que mi familia reconociera que existo. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? Esta mujer desesperada, invisible, que ronda como fantasma su propia vida. Cerré el refrigerador y noté algo en la barra que no había visto antes, el portafolio de Spencer, acomodado junto a la puerta trasera, listo para la mañana siguiente. Pero era sábado. Spencer jamás preparaba su portafolio en sábado para el lunes. Era meticuloso con sus rutinas. Siempre lo hacía el domingo por la noche, nunca antes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué, diciéndome que solo tenía curiosidad, que no estaba hurgando. El cuero era caro, bien cuidado, exactamente como Spencer, profesional, organizado, eficiente. Una esquina de papel sobresalía del bolsillo lateral. Papel con membrete legal. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla, sacando el documento. Petición de disolución de matrimonio, leí en letras oficiales. El papel temblaba en mis manos. ¿O eran mis manos las que temblaban? Ya no podía distinguirlo. Mis ojos recorrieron la hoja, atrapando frases que reacomodaron toda mi realidad, diferencias irreconciliables. Distribución equitativa de bienes. Acuerdos de custodia. Custodia. Para Lily, que tenía 17 años y ya no necesitaba custodia, a menos que Spencer quisiera asegurarse de que yo apenas pudiera verla los fines de semana. Quería que el borrador se volviera permanente, con respaldo legal. Pasé a la siguiente hoja, división de bienes. Nuestra casa, la que habíamos comprado juntos, decorado juntos, donde yo había plantado cada flor del jardín, listaba como propiedad conyugal que sería retenida por el peticionario, Spencer. La casa se quedaría con Spencer. Nuestras cuentas conjuntas, las que yo había administrado por 20 años, serían divididas. Nuestros ahorros, partidos a la mitad. Mi fondo de retiro de la biblioteca, calculado y asignado. Todo lo que habíamos construido juntos, desmenuzado e inventariado como si fuéramos una sociedad mercantil en liquidación. No un matrimonio. No una familia. No 2 décadas de vida compartida. Llegué a la última página, la línea de la firma. Spencer ya había estampado su nombre con esa caligrafía precisa y eficiente que alguna vez me pareció atractiva. La fecha, 3 días atrás, jueves. El mismo día que le había sugerido comer sushi juntos. El mismo día que pasó a mi lado como si yo fuera aire. Él ya había decidido. Ya había firmado. Ya había terminado con nuestro matrimonio. Ese último mes no había sido una fase. No había sido estrés. Había sido ellos esperando a que yo me quebrara, a que yo me fuera, haciéndome la vida insoportable para que hiciera justo lo que Spencer quería, sin que él quedara como el villano. Un post-it estaba pegado en la línea de la firma. 3 palabras con su letra, firma aquí. No un lo siento. No un tenemos que hablar. Ni siquiera un quiero el divorcio. Solo instrucciones,
como si yo fuera una empleada despedida recibiendo papeles y la indicación de dónde poner la firma. Me quedé ahí, en mi cocina, la misma que había limpiado esa mañana en la casa que había mantenido junto a la familia a la que le dediqué 20 años, y sentí que algo fundamental se movía dentro de mí. No rompiéndose. Endureciéndose. No iba a firmar esos papeles. No esa noche. No así. Doblé el documento con cuidado y lo regresé al portafolio exactamente donde lo había encontrado. Luego subí a nuestro cuarto, saqué mi vieja maleta universitaria del closet y empecé a empacar. 3 blusas cómodas, 2 pares de jeans, suficiente ropa interior y calcetines para una semana, mi cepillo de dientes, mi laptop, y la foto enmarcada de Lily de bebé que tenía en mi buró. No porque me la fuera a llevar para siempre, sino porque necesitaba recordarla antes de que aprendiera a mirarme a través de mí. Dejé una nota sobre mi almohada. Corta, simple, sin darles nada, me fui a pensar. No se preocupen por mí. Estoy bien. Bajé las escaleras, pasé frente a la sala donde Spencer y Lily seguían viendo la tele. Ninguno levantó la vista al verme cruzar. Abrí la puerta principal, salí al aire fresco de la noche y la cerré despacio detrás de mí. No se dieron cuenta. No se darían cuenta en horas. Tal vez hasta la mañana. Tal vez hasta que necesitaran algo de mí. Para entonces, ya me habría ido. No porque ellos hubieran ganado, sino porque por fin entendí algo. No puedes obligar a la gente a verte. Solo puedes decidir dejar de ser invisible. Manejé hasta la estación del tren y compré un boleto al norte, a mi pueblo natal, a la casa de mis papás. El siguiente tren salía a las 3:30 de la mañana. Tenía 4 horas de espera. No lloré. No llamé a Spencer. No le mandé mensaje a Lily. Me senté en una banca metálica bajo la luz fluorescente de la estación, por primera vez en 30 días, sentí que podía respirar. El tren llegó a la estación de Millbrook a las 6:47 de la mañana, justo cuando un amanecer débil se filtraba entre las nubes grises. Había pasado las 4 horas del viaje viendo por la ventana la oscuridad, mirando mi reflejo en el cristal, una mujer fantasma, con los ojos huecos y una maleta, huyendo de una vida que ya había huido de ella. La casa de mi padre estaba a 3 cuadras de la estación, la misma casa de 2 pisos donde crecí, donde mis paredes seguramente aún tenían los hoyitos de tachuelas de los pósters de mi adolescencia. Caminé despacio, la maleta pesándome más con cada paso. No por lo que llevaba dentro, sino por lo que representaba. 43 años y regresando a casa como una universitaria que abandonó todo. La luz del porche seguía encendida, costumbre de mi papá, nunca la apagaba hasta que amanecía del todo. Me quedé parada frente a la puerta un minuto entero antes de tocar el timbre, ensayando explicaciones que todas sonaban igual de patéticas. Mi papá abrió, con su bata vieja de toalla azul, esa que mi mamá llevaba 10 años diciendo que iba a tirar. Su cabello estaba parado en ángulos que desafiaban la física, y me miraba entornando los ojos detrás de los lentes que claramente se había puesto a toda prisa. Catherine, su voz sonaba áspera, cargada de sueño y confusión. ¿Qué haces aquí a esta hora, por el amor de Dios? Levanté mi maleta. Fue toda la respuesta que pude dar sin que se me quebrara la voz. Pasa, pasa. Se hizo a un lado y me guió hacia la sala, la misma que no había cambiado desde 1995. El mismo sillón floreado que mamá había retapizado 2 veces. Las mismas fotos familiares sobre la repisa. El mismo espacio seguro e inmutable donde lo peor que podía pasar era un florero roto o una mala calificación. Harold, la voz de mamá bajó desde el piso de arriba, alerta a pesar de la madrugada. Una directora jubilada nunca pierde la costumbre de despertarse al menor signo de que algo anda mal. ¿Quién está en la puerta a esta hora tan indebida? Es Catherine, Eleanor. Hubo una pausa larga. Casi podía escuchar el cerebro de mamá clasificando las implicaciones. Catherine, llegando al amanecer y con equipaje. Ya bajo. Papá me guió hasta el sillón, tomó mi maleta y la dejó junto a las escaleras. Voy a hacer café, dijo, su respuesta automática a cualquier crisis. Infarto, café. Choque de auto, café. Su hija apareciendo en la madrugada huyendo de su matrimonio, café.
Me senté en ese sillón floreado y sentí que algo dentro de mí por fin se destrababa. Mis manos temblaban, no por miedo ni por frío, sino por el simple hecho de que alguien me hubiera abierto la puerta. Alguien hubiera dicho mi nombre y me hubiera mirado directamente al pronunciarlo. Han estado fingiendo que no existo, dije cuando papá regresó de la cocina, sin rodeos. Spencer y Lily, un mes completo tratándome como si fuera un mueble, como si fuera, mi voz se quebró, como si fuera la casa crujiendo. El rostro de papá hizo algo que rara vez había visto. Pasó de la confusión a la comprensión y luego a una furia callada y peligrosa. Ese tipo de enojo que no explota, sino que arde constante y fuerte. Había sido ingeniero civil durante 40 años, un hombre que resolvía problemas con matemáticas y lógica. Pero en ese momento parecía querer resolver a Spencer a golpes. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 30 días. Los conté. Asintió despacio, procesando. ¿Y te fuiste? Encontré los papeles de divorcio. Ya los había firmado. Solo los dejó ahí con un post-it diciéndome dónde firmar. Ese hijo de, se contuvo al mirar hacia las escaleras, donde ya se escuchaban los pasos de mamá. Así no se terminan 20 años. Pues aparentemente sí. Mamá apareció en el marco de la puerta, con su bata acolchada y el cabello canoso trenzado como lo llevaba todas las noches desde que tenía memoria. Me miró, luego a papá, y después de nuevo a mí. Pude ver cómo se activaban sus instintos de directora, evaluar la situación, dictar el plan. Voy a preparar desayuno, dijo. Catherine, te ves medio desnutrida. Charles, pon la mesa. Esa era mamá, manejo de crisis a través de la rutina y la comida. 20 minutos después estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma en la que alguna vez hice tarea. Comí cenas familiares y anuncié que me iba a casar con Spencer 20 años atrás. Mamá colocó frente a mí un plato con huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca y panecillos caseros que seguramente había horneado el día anterior. Sirvió café, se sentó frente a mí y dio su veredicto con la misma franqueza que había usado con sus alumnos durante 4 décadas. Has estado desapareciendo desde hace años, ¿verdad? No solo este mes. Abrí la boca para protestar, para defenderme, pero ella levantó la mano. Tus tarjetas de Navidad solían estar llenas de historias, Catherine. Anécdotas de Lily, cosas graciosas que decía Spencer, tus opiniones sobre los libros que leías. En los últimos años se volvieron mensajes genéricos de tienda, con puras firmas. En nuestras llamadas tu voz sonaba plana, mecánica. Dejaste de mencionar tus propios gustos o necesidades. Todo era Spencer piensa o Lily quiere. Cada observación cayó sobre mí como una piedra pequeña, formando una pila imposible de ignorar. Te convertiste en papel tapiz, hija, su voz se suavizó, pero sin perder filo. Y el papel tapiz, tarde o temprano, alguien lo pinta encima. La verdad dolía más que cualquier acusación. Tenía razón. Yo misma me había ido borrando poco a poco, haciéndome más pequeña, más callada, más cómoda, creyendo que eso era lo que hacían las buenas esposas y madres. Para cuando Spencer y Lily empezaron a ignorarme de manera abierta, yo ya había hecho la mayor parte del trabajo por ellos. No quiero que firmes esos papeles de divorcio, continuó mamá. No todavía. No hasta que tengas claro qué es lo que realmente quieres tú, no lo que Spencer quiere de ti. Y te vas a quedar aquí al menos 3 meses. Nada de decisiones rápidas desde el dolor. Mamá, no puedo quedarme aquí 3 meses. Tengo un trabajo, tengo. Tienes un empleo de medio tiempo en la biblioteca, Catherine. Y van a entender si pides un permiso personal. ¿Qué más tienes, de verdad? Me quedé mirando mis huevos, incapaz de responder. ¿Qué tenía? ¿Una casa de la que con suerte me quedaría con la mitad? ¿Una hija que me llamaba ruido blanco? ¿Un esposo que prefería que no existiera? 3 meses, repitió mamá con firmeza. Prométemelo. Está bien, susurré. 3 meses. Papá extendió la mano sobre la mesa y me apretó los dedos. Por primera vez en meses, estaba en un lugar donde la gente realmente me veía, aunque la escena viniera acompañada de verdades incómodas. A la noche siguiente,
Estaba ayudando a mamá a organizar su cobertizo de jardín cuando un carro se metió a la cochera. No reconocí el Honda plateado hasta que mi hermano menor, Marcus, se bajó cargando bolsas de comida china para llevar. Mamá te llamó, dije, sin molestar en hacerlo una pregunta. Mamá me llamó, confirmó él, acercándose para darme un abrazo que olía a gis y pintura acrílica. Manejé 4 horas. De nada. Marcus tenía 38 años, daba clases de arte en la prepa y había pasado por su propio divorcio 3 años atrás. Nos sentamos en la terraza trasera con recipientes de arroz frito y lo mein, mientras la tarde de primavera empezaba a refrescar. ¿Quieres oír sobre mi matrimonio?, preguntó Marcus, picando su comida con los palillos. No, la verdad no. Ni modo. Necesitas escuchar esto. Dejó a un lado el contenedor y me miró directamente. Mi exesposa pasó 5 años haciéndome sentir que mi trabajo de maestro no era trabajo de verdad, como si estuviera jugando con crayones mientras ella tenía una carrera de verdad. Mis hobbies eran infantiles. Mis amigos inmaduros. Mis intereses una pérdida de tiempo. Y yo me fui achicando, tratando de ser lo que ella quería, evitando los pleitos. Al final ya no quedaba nada más que encoger. Reconocí el patrón de inmediato. ¿Sabes qué aprendí?, continuó Marcus. La persona que te hace sentir invisible te está mostrando exactamente cuánto te valora. Créele. No pierdas tiempo tratando de demostrar tu valor a alguien que ya decidió que no lo tienes. ¿Entonces debería rendirme con mi matrimonio? Lo que digo es que quizá no estés huyendo de tu matrimonio. Tal vez estés corriendo hacia ti misma. Sacó una libreta pequeña, de las que usaba para dibujar, y trazó una línea de tiempo sencilla. ¿Quién era Catherine antes de conocer a Spencer? ¿Qué le gustaba? ¿Qué la hacía reír? ¿Cuáles eran sus sueños? Me quedé viendo esa línea en blanco, dándome cuenta de que no podía recordarlo. Esa versión de mí se había disuelto tanto, que ni siquiera podía trazar su silueta. 3 meses, dijo Marcus. Mamá ya me dijo sus condiciones. Usa ese tiempo para encontrarla otra vez. La Catherine de antes. A ver si todavía vale la pena ser ella. Cuando Marcus se fue, subí a mi antiguo cuarto. Mamá lo había convertido en una habitación de huéspedes, pero mi viejo librero seguía en la esquina, lleno de novelas que había amado a los 16, 17, 18 años. Libros que había leído antes de Spencer, antes de Lily, antes de convertirme en alguien cuya existencia era negociable. Mi celular estaba sobre la mesita de noche, en silencio. Llevaba 7 días así. Sin llamadas de Spencer preguntando dónde estaba. Sin mensajes de Lily checando si estaba bien. Nada. Una parte de mí esperaba enojo, mensajes furiosos exigiéndome volver a casa y dejar de dramatizar. Otra parte había esperado preocupación, llamadas preguntando si estaba a salvo. En cambio, silencio. No les importaba que me hubiera ido o, peor aún, se sentían aliviados. Pasaba de emoción en emoción más rápido de lo que podía nombrarlas. Rabia por su indiferencia. Duelo por mi matrimonio fallido. Vergüenza de haberme dejado reducir tanto. Miedo a un futuro incierto donde no sabía quién se suponía que debía ser. Esa noche me desperté a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo desbocado, convencida de haber cometido un error catastrófico. Debería regresar. Debería disculparme. Debería firmar esos papeles y aceptar las migajas de relación que quisieran darme. Pero entonces recordé a Spencer pasándome de largo como si fuera un mueble. A Lily preguntando si había escuchado ruido blanco. El refri vacío que habían dejado así a propósito. Cada recuerdo endureció algo en mi pecho, transformando el dolor en determinación. Al final de esa primera semana, algo cambió. Me desperté el sábado a las 9:30, lo más tarde que había dormido en años. Sin alarma, sin culpa, sin nadie pidiéndome nada. Preparé café a mi propio ritmo. Me senté en el jardín de mamá con una novela que llevaba meses queriendo leer. 3 horas seguidas de lectura, solo porque quería. Era un gesto tan pequeño, pero se sintió como volver a respirar. Ese acto tan simple, 3 horas de lectura ininterrumpida, se convirtió en mi punto de anclaje.
Cada mañana después de eso, me despertaba sin alarma, hacía café tranquila y me sentaba en el jardín con el libro que hubiera elegido. Nadie me necesitaba. Nadie esperaba que realizara trabajo invisible. Nadie cronometraba cuánto tiempo me tomaba para mí. Debería haber sonado egoísta. En cambio, se sintió como recordar que era humana. 3 semanas después de mi llegada, papá me pidió que actualizara mi currículum en su computadora. Por si quieres buscar algo de tiempo completo, dijo con cuidado, sin presionar, solo ofreciendo la opción. Me senté en su estudio, que aún olía a tabaco de pipa aunque había dejado de fumar hacía 10 años. La computadora de escritorio era viejísima para los estándares actuales, pero funcionaba. Abrí el navegador para revisar mi correo y buscar referencias. Fue cuando lo vi. Mi vieja cuenta de correo todavía estaba abierta desde alguna visita anterior, meses atrás. Había mensajes sin leer, la mayoría spam, pero un asunto me hizo congelar la mano sobre el ratón. Dando seguimiento a nuestra conversación sobre las solicitudes universitarias de Lily y las circunstancias especiales que mencionó. La remitente era Jennifer Carlson, la consejera escolar de Lily. Circunstancias especiales. ¿Qué circunstancias especiales? No debía abrirlo. Lo sabía, incluso mientras movía el cursor hacia el correo. Técnicamente era husmear, leer correspondencia que no era para mí. Pero la frase circunstancias especiales relacionada con mi propia hija anuló cualquier instinto de privacidad que pudiera tener. Di clic. El correo era parte de una cadena más larga. Fui hasta el inicio, sintiendo que mi pulso se aceleraba con cada mensaje. 6 meses atrás, Spencer había iniciado contacto con la señorita Carlson. El primer correo era inocuo, preguntas sobre plazos de solicitud, becas, las típicas preocupaciones de cualquier papá. Pero el segundo lo cambiaba todo. Quisiera hablar sobre algunas circunstancias familiares que podrían afectar las solicitudes de Lily. Mi esposa ha estado lidiando con ciertos problemas personales, de salud mental, que la han hecho cada vez menos confiable. Yo intento darle estabilidad a Lily en su último año, pero la condición de Catherine ha estado afectando la casa. Problemas de salud mental. Cada vez menos confiable. La condición de Catherine. Me empezaron a temblar las manos. El hilo continuaba. Spencer había ido construyendo un relato metódico durante meses, cada correo agregando otra capa. Catherine deprimida. Catherine incapaz de mantener rutinas normales. Catherine distante de sus responsabilidades familiares. Él se había posicionado como el papá héroe, el que mantenía todo en pie, manejando su carrera exigente y las necesidades de Lily, mientras su esposa se desmoronaba. Las respuestas de la señorita Carlson eran comprensivas, solidarias. Elogiaba la dedicación de Spencer. Le sugería recursos para familias que lidiaban con enfermedades mentales. Le aseguraba que las solicitudes universitarias de Lily podían incluir las circunstancias familiares difíciles para explicar cualquier inconsistencia en su historial académico. Seguí leyendo cada mensaje, sintiéndome peor con cada clic. No había ninguna circunstancia difícil. No había ningún colapso mental. Solo estaba Spencer destruyendo sistemáticamente mi reputación frente a la escuela, creando un rastro escrito que me pintaba como inestable, poco confiable, prácticamente abandonando mis deberes como madre. Y había empezado esto 6 meses atrás, 2 meses antes de que iniciara el borrado. No era crueldad impulsiva. Era premeditado. Imprimí cada correo, las manos temblándome tanto que apenas pude cargar el papel en la impresora. Y luego hice algo que no había hecho desde que me fui, entré a nuestra cuenta bancaria conjunta. Yo había manejado nuestras finanzas durante 20 años. Me sabía de memoria cada número de cuenta, cada contraseña, cada pago automático. Yo me encargaba de todo mientras trabajaba medio tiempo en la biblioteca. De alguna forma hacía rendir el sueldo corporativo de Spencer y mis ingresos modestos para cubrir la hipoteca, los gastos de Lily, todo. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Tecleé la contraseña, esperando que fallara. Seguro Spencer la había cambiado después de que me fui. Pero funcionó. Ni siquiera se había molestado en bloquearme. ¿Para qué? Si ya me había ido.
La pantalla de resumen cargó y se me hundió el estómago. El saldo era de 3.847 pesos dólares. 3 meses atrás había 31.000 pesos. Abrí el historial de transacciones y vi cómo nuestros ahorros se evaporaban en un patrón de transferencias, cantidades pequeñas al principio, 1.200 pesos a una cuenta que no reconocía, luego 500 pesos. Luego 1.000 pesos. Las transferencias fueron aumentando durante 8 meses, siempre hacia la misma cuenta externa, Bitmore Personal Banking. Spencer había abierto una cuenta solo a su nombre y había estado moviendo sistemáticamente nuestro dinero hacia ella. Hice el cálculo rápido, en 8 meses transfirió casi 28.000 pesos. El fotógrafo para la fiesta de cumpleaños de Lily, 2.300 pesos, pagados con fondos conjuntos una semana antes de una transferencia de 3.000 pesos a su cuenta personal. Las cenas caras a las que yo nunca fui invitada, pagadas con nuestro dinero conjunto, y luego cantidades equivalentes movidas a su cuenta privada días después. Había estado vaciando a propósito nuestros recursos compartidos mientras construía su propio colchón financiero, asegurándose de que cuando yo me fuera, prácticamente no me quedara nada. La línea de tiempo era condenatoria. Las transferencias empezaron hace 8 meses. Los correos a la consejera de Lily, hace 6. La campaña de ignorarme sistemáticamente, hace 4. Los papeles de divorcio, hace 3 semanas. Esto no era espontáneo. No era un matrimonio desmoronándose. Era una demolición planeada. Mi celular sonó, haciéndome brincar. En la pantalla apareció el nombre de Patricia, mi supervisora en la biblioteca universitaria. Catherine, su voz sonaba cautelosa, incómoda. Necesito decirte algo y espero de verdad que no mates al mensajero. ¿Qué pasa? Spencer llamó ayer a la biblioteca. Dijo que estabas teniendo ciertas dificultades personales y que necesitabas un permiso extendido por razones de salud. Patricia hizo una pausa. Insinuó, sin decirlo directamente, que estabas teniendo algún tipo de crisis. Incluso sugirió que quizá deberíamos considerar tu puesto inestable para la planeación a largo plazo. El cuarto se me inclinó un poco. ¿Qué? A mí también me pareció extraño. Llevas 12 años trabajando aquí, Catherine. Nunca has dejado una fecha límite pendiente, nunca has faltado sin motivo, nunca me diste ninguna señal de inestabilidad. Así que llamo para verificar. ¿Estás bien? ¿Hay algo que debas saber? Estoy bien, Patricia. Más que bien. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Spencer y yo estamos separados. Me estoy quedando en casa de mis papás mientras resuelvo las cosas, pero no estoy teniendo un colapso y pienso regresar a trabajar cuando esté lista. Eso pensé. La voz de Patricia cambió de tono, volviéndose más directa. Catherine, ya he visto esto antes. A mi hermana le pasó algo parecido. Su exmarido trató de destruirla profesionalmente antes del divorcio, construyendo un caso de que era poco confiable para poder pelear por la custodia completa y reducir la pensión. Quiero que sepas lo que está haciendo Spencer, porque esto parece justamente eso, alguien construyendo un caso. Cuando colgamos, me quedé viendo la pantalla de la computadora, los correos impresos, los estados de cuenta esparcidos en el escritorio de papá. Las piezas empezaban a encajar en una imagen que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Spencer había estado planeando mi salida por lo menos 8 meses, quizá más. Moviendo dinero, fabricando una narrativa de mi supuesta inestabilidad, envenenando mi relación con Lily, contactando a mi trabajo para dañar mi reputación profesional. Y luego había creado condiciones tan intolerables en casa que yo misma me fui, dándole la última pieza que necesitaba, evidencia de abandono. Si esto llegaba a un tribunal, ¿cómo se vería? Una madre que se fue de su casa sin aviso. Una madre sin dinero porque había estado demasiado inestable para notar que su esposo drenaba sus cuentas. Una madre cuya propia consejera escolar había documentado supuestos problemas de salud mental y falta de confiabilidad. Una madre cuyo jefe había sido advertido de que quizá era demasiado inestable para seguir empleada. Spencer ganaría todo. La casa, la custodia completa de Lily a pesar de que ya casi cumplía 18, una pensión mínima porque yo era empleable pero había abandonado a mi familia. Y yo me quedaría sin nada. Sin credibilidad, sin dinero,
sin relación con mi hija, sin reputación profesional. Escuché la puerta trasera abrirse. Marcus había llegado para su visita diaria. Otra bolsa de comida china en la mano. Me encontró en el estudio, rodeada de las pruebas de la destrucción sistemática que mi esposo estaba armando contra mi vida. «¿Estás bien, Kat?», dijo dejando la comida y acercándose, al ver mi cara. Le mostré todo. Los correos, las transferencias bancarias, la llamada de Tracy. Vi cómo la expresión de mi hermano pasaba de preocupación a enojo, y de ahí a un cálculo frío. Marcus siempre había sido el artístico, el soñador, el que enseñaba teoría del color y perspectiva a adolescentes. Pero en ese momento, su mente trabajaba como la de un ingeniero, organizando la información en patrones. Sacó una libreta y empezó a hacer una línea de tiempo, escribiendo fechas y eventos con su pulcra letra de maestro. Hace 8 meses, comienzan las transferencias de dinero, anotó. Hace 6 meses, correos a la consejera escolar. Hace 4 meses, inicia la campaña de ignorarte sistemáticamente. Hace 3 semanas, aparecen los papeles de divorcio. Dibujó líneas conectando todo y luego me miró. Esto no es crueldad espontánea, Kat. Esto es destrucción calculada. Lo ha estado planeando por meses, quizá más. Marcus golpeó la libreta con el bolígrafo. Estaba creando condiciones tan insoportables que te fueras. Así tendría evidencia de abandono, más una narrativa de que eres inestable. En cualquier disputa de custodia o dinero, ganaría fácil. Yo había pensado que Spencer era cruel. Que se había desenamorado y lo manejó mal. Que la campaña de ignorarme era por egoísmo o incapacidad emocional. Pero esto era otra cosa. Esto era un hombre desmantelando toda la vida de su esposa con eficiencia corporativa, asegurándose de que me quedara sin nada, sin credibilidad, sin dinero, sin hija, sin reputación. Construyendo un caso ladrillo por ladrillo para justificar quitarme todo, mientras hacía parecer que yo los había abandonado. ¿Qué hago?, pregunté a Marcus, apenas en un susurro. Me miró con una expresión que nunca le había visto a mi hermano menor, el artista amable. Era la mirada de alguien que ya había pasado por su propia demolición y sobrevivido. No firmes esos papeles. Documenta todo. Construye tu propio caso. Y consigue un abogado que se especialice en casos como este, porque Spencer acaba de cometer un error crítico. ¿Cuál error? Que asumió que nunca te ibas a dar cuenta. Que ibas a seguir rota. Marcus sonrió, pero no era una sonrisa amable. Olvidó que las mujeres invisibles lo ven todo. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Olvidó que las mujeres invisibles lo ven todo. Bajé la mirada hacia las pruebas esparcidas en el escritorio de papá, correos impresos, estados de cuenta, la advertencia de Patricia anotada en una hoja. 8 meses de destrucción sistemática, documentados e innegables. No voy a firmar esos papeles, dije, sintiendo como la decisión se cristalizaba al pronunciarla en voz alta. Marcus asintió, nada sorprendido. Bien. ¿Qué más? No voy a responderle a Spencer en absoluto. Ni explicaciones, ni confrontaciones, nada. El plan iba tomando forma mientras lo decía. Cada pieza encajando con una claridad brutal. Él cree que estoy rota. Cree que me fui a desmoronarme a algún lado. Que siga creyendo eso. Te vas a ir a la clandestinidad, dijo Marcus, entendiéndolo al instante. Sanando mientras él se confía. Exacto, respondí, guardando los documentos en una carpeta. La gente confiada comete errores. Necesito que crea que ya ganó. Esa noche abrí una cuenta nueva en una cooperativa local de crédito, sin relación alguna con nuestro banco anterior. Transferí lo poco que tenía en mi cuenta personal, dinero de mis cheques de la biblioteca que Spencer nunca alcanzó a tocar. No era mucho, pero era mío. Papá apareció en la puerta del estudio, con los lentes de lectura en la nariz. ¿Estás documentando todo? Todo, confirmé. Se sentó en el escritorio, jalando los estados de cuenta con la precisión metódica de alguien que había pasado 40 años haciendo que los números contaran historias. Déjame mostrarte algo. Durante la siguiente hora, mi papá, es contador,
fanático de los crucigramas, el hombre que me enseñó a cuadrar una chequera a los 12. Me fue guiando paso a paso sobre cuánto había tomado Spencer y cómo proteger lo poco que quedaba. Fue listo, admitió a regañadientes. Transferencias pequeñas, tiempos irregulares, nada que activara alertas de fraude automático. Pero cometió un error crítico. ¿Cuál? Dejó un patrón. A los tribunales no les gustan los patrones. Sugieren intención. Papá armó una hoja de cálculo, organizando cada transferencia por fecha y monto. Vamos a necesitar copias de todo. Estados de cuenta, correos, registros de sus contactos con la escuela y tu trabajo. Construye una línea de tiempo que muestre premeditación. Mamá se nos unió con T-Servido en su antigua red de colegas directores. Yo llamé a Margaret Chin. Se retiró de Lincoln y hace 3 años, pero estuvo ahí 35. Se acuerda de ti, me dijo, cuando ayudabas como voluntaria en las clases de primaria de Lily. Mamá dejó el té sobre la mesa con una determinación silenciosa. Ella está escribiendo una carta de referencia personal. También lo están haciendo Beth Garrison y Tom Fletcher. Personas que te conocieron como mamá, como voluntaria, como alguien confiable y presente. Miré a mis padres, los dos ya en sus 70s, que se suponía debían estar disfrutando de su retiro. Y ahí estaban, usando toda su experiencia profesional como armas para ayudar a su hija a sobrevivir contra un depredador con traje de oficina. Gracias, susurré. No nos agradezcas, me corrigió mamá, firme. Eres nuestra hija. Protegemos a los nuestros. 6 semanas después de haber llegado con nada más que una maleta y la dignidad hecha pedazos, mi celular sonó con un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Spencer a veces llamaba desde números bloqueados, dejando mensajes que borraba sin escuchar, pero algo me hizo responder. Catherine Whitmore era una voz profesional, femenina, cálida. Hablando. Soy la doctora Rebecca Walsh, directora del sistema de bibliotecas de Riverside. Patricia Brennan me dio tu contacto. ¿Tienes unos minutos para platicar? Me moví al porche trasero, lejos de donde mamá preparaba la cena. Claro. Patricia habló muy bien de tu trabajo. 12 años en la biblioteca universitaria, tu renovación del sistema de catalogación, tus programas de alcance comunitario. Estoy impresionada. Se escuchó el ruido de papeles de su lado. Tenemos una vacante para bibliotecaria senior de investigación. Mejor puesto que el actual, mejor sueldo, todas las prestaciones. El trabajo es tuyo si lo quieres. Apreté el teléfono más fuerte. ¿Así de fácil? No del todo, su voz se suavizó, volviéndose más personal. Patricia me contó un poco de tu situación. Yo pasé por algo similar hace 5 años. Mi esposo intentó destruir mi carrera durante nuestro divorcio. Quiso hacerme ver inestable e irresponsable. Yo sé lo que parece cuando alguien está siendo saboteado profesionalmente. Ya veo. Eres demasiado buena en lo que haces como para dejar que él te quite eso, Catherine. Este es un nuevo comienzo, en una ciudad donde su narrativa no ha llegado, donde puedes reconstruirte sin estar peleando contra su versión en cada paso. Hizo una pausa. La posición comienza en 3 semanas. ¿Es suficiente tiempo para mudarte? 3 semanas. Tiempo suficiente para encontrar un departamento, empacar lo poco que me quedaba, y dejar atrás el pueblo donde fui la señora Spencer Whitmore por 20 años. Sí, respondí. Es tiempo suficiente. Excelente. Te mandaré la oferta formal por correo. Bienvenida a Riverside, Catherine. Al colgar, me quedé sentada en las escaleras del porche viendo el atardecer sobre el jardín de mamá. Por primera vez desde que encontré esos papeles de divorcio, sentí algo distinto al dolor, al miedo o al enojo. Sentí esperanza. 2 meses después de mantenerme en silencio estratégico, Lily por fin llamó. No al teléfono de casa de mis papás, ni al celular de mi papá. A mi teléfono personal, el número que siempre había tenido. Me quedé mirando su nombre en la pantalla hasta el tercer timbrazo antes de contestar. Mamá. Su voz sonaba distinta a como la recordaba. Más áspera. Más exigente. ¿Dónde estás?
Estoy bien, Lily. Estoy a salvo. Papá dice que tuviste un colapso, que simplemente te fuiste sin. No estoy teniendo un colapso, le corté con voz firme y calmada. Me fui porque me estaban tratando como si no existiera en mi propia casa. Es diferente. Eso no es cierto, mamá. Necesito que regreses. Tengo que mandar mis solicitudes de universidad y necesito tu firma en los formularios de ayuda financiera. Es importante. No dijo te extraño. No dijo ¿estás bien? No dijo perdón por cómo te tratamos. Solo, necesito tu firma. Entonces lo escuché. La voz de Spencer al fondo, amortiguada pero inconfundible. Dile que estás siendo egoísta. Dile que está arruinando tu futuro. Mi hija no estaba llamando por voluntad propia. Estaba leyendo un guión. Algo se endureció en mi pecho, convirtiendo los últimos rincones suaves en algo más resistente. Lily, dije en voz baja. No estoy teniendo un colapso. Estoy teniendo un despertar. Cuando estés lista para tener una conversación honesta sobre por qué me fui, una donde tu papá no te esté dictando lo que decir, llámame de nuevo. Mamá, espera. Colgué. Mis manos temblaban, pero mi decisión era acero. Marcus apareció en el marco de la puerta. Se había quedado a cenar y claramente había escuchado todo. Se acercó y me apretó el hombro. Estuvo perfecto, me dijo. No dejes que te jalen de vuelta a esa dinámica. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Lo sé, su voz era suave pero firme. Porque le han dicho que no lo estás. Lleva meses escuchando esa narrativa, Kat. Le va a tomar tiempo cuestionarla. Si es que algún día lo hace. Si lo hace, asintió Marcus. Pero no puedes sacrificarte en el altar del tal vez. Le diste 20 años. Ahora date una oportunidad a ti misma. 3 semanas después, estaba parada en mi nuevo departamento en Riverside Meadows. Una recámara, cocina funcional, sala con ventanas que dejaban entrar el sol de la tarde. Los muebles eran de segunda mano, pero estaban limpios. Los platos eran disparejos, pero eran míos. El espacio era pequeño, pero completamente mío. La primera noche ahí, me senté en mi sillón de tienda de segunda con comida china y me di cuenta de algo profundo. Estaba tranquila. Aún no feliz, eso llevaría tiempo. Pero tranquila de una forma en la que no había estado en años, quizá en décadas. Nadie sabía dónde estaba, excepto mis papás y Marcos. Nadie podía pasar junto a mí como si fuera un mueble. Nadie podía hablar de mí como si fuera un electrodoméstico descompuesto. Encontré un estudio de yoga a 3 cuadras. Me uní a una clase nocturna donde la instructora tenía canas y arrugas de risa y nos llamaba queridos. Descubrí un club de lectura en mi nueva biblioteca que se reunía los jueves por la tarde. Hice amistad con mi vecina Elena, maestra de secundaria recuperándose de su propio divorcio, que me invitaba a caminar por las mañanas en el vecindario. Mi rutina se convirtió en mi ancla. Despertar sin alarma. Preparar café a mi propio ritmo. Trabajar en un lugar donde la gente valoraba mi experiencia. Tardes enteramente mías. Fines de semana en mercados orgánicos, caminatas por senderos, funciones de documentales en el cine independiente del centro. Descubrí que me gustaba más el vino tinto que el blanco. Que prefería las novelas de misterio a las románticas. Que dormir hasta tarde los domingos sin culpa se sentía como un lujo. Pequeñas revelaciones que debieron llegar décadas atrás. 3 meses se volvieron 6. 6 se volvieron un año. Las estaciones cambiaron, y yo cambié con ellas. No de forma dramática, sino constante, como una planta que por fin recibe la luz suficiente. No solo estaba sobreviviendo a la demolición de Spencer. Estaba descubriendo quién había sido Caterina antes de convertirse en la señora Whitmore, antes de aprender a hacerse pequeña, callada, conveniente. Estaba reencontrando a la mujer que se reía cuando se le derramaba el café en una conferencia, que inventaba eslogans ridículos para productos imposibles, que creía que merecía ocupar espacio en el mundo. Siempre había estado ahí, enterrada bajo 20 años de disminución sistemática. Ahora estaba saliendo a la superficie, y era más fuerte de lo que Spencer jamás imaginó.
porque él cometió un error de cálculo crítico. Asumió que borrarme me haría desaparecer. En cambio, me liberó. Aprendí que la libertad no era un solo momento de liberación. Eran 5 años de pequeñas decisiones, cada una construyéndose sobre la anterior hasta que volteas hacia atrás y apenas reconoces a la persona que fuiste. El primer año fue de sobrevivir, aprender a dormir sola sin sentir soledad, cocinar para una sin mirar las 2 sillas vacías, tomar decisiones que afectaban solo a mí. Me inscribí en clases nocturnas en la Universidad de Riverside, persiguiendo la maestría en bibliotecología que había abandonado al casarme con Spencer. En aquel entonces él dijo que no era necesaria, que mi licenciatura era suficiente para un trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Daba a entender que seguir estudiando era egoísta cuando teníamos una familia que mantener. Resultó que no era innecesario en lo absoluto. Estudié sistemas de archivo digital, teoría de gestión de información, tecnologías emergentes y ciencia de la información. El trabajo era retador en formas que nada tenían que ver con la supervivencia emocional, y todo con el compromiso intelectual. Había olvidado cómo se sentía enfrentarme a conceptos difíciles que sí tenían respuestas claras si te esforzabas lo suficiente. Mi tesis examinó estrategias de preservación digital para bibliotecas comunitarias pequeñas. Práctica, sin glamour, exactamente el tipo de trabajo que le sirve a la gente real. Cuando se publicó en el Journal of Library Administration en el 3er año, la doctora Walsh llevó champaña a la oficina. «Eres demasiado buena en esto como para quedarte solo en investigación», me dijo mientras brindábamos con vasos de plástico llenos de prosecco barato. «Te voy a ascender a subdirectora. Más sueldo, más responsabilidad, más visibilidad». ¿Lista para eso? Lo estaba. Resultó que también era buena liderando, guiando a bibliotecarios más jóvenes, rediseñando sistemas ineficientes, defendiendo aumentos de presupuesto. Mis colegas buscaban mi opinión. Me invitaban a cenas, me pedían consejo para sus proyectos, parecían disfrutar genuinamente de mi compañía. Era revolucionario ser valorada por mi experiencia en lugar de por mi capacidad de desaparecer. En el 2º año, Elena, mi vecina, me presentó a su club de lectura. Ahí conocí a Joyce, un agente de bienes raíces con una risa como vidrio roto y opiniones sobre todo, y a Michelle, enfermera de emergencias con un humor negro sobre las deficiencias de su exesposo que me hacía escupir vino de la risa. Empezamos a reunirnos cada mes, solo nosotras 4, y nos autodenominamos el Club Fénix, con solo un poco de ironía. Mujeres que habían resurgido de las cenizas de matrimonios fallidos, marcadas pero más fuertes. Mi ex me decía que era demasiado escandalosa, comentó Joyce una noche, ya en su 3er vaso de vino, poniéndose filosófica. Pasé 15 años tratando de ser más callada, más pequeña, menos opinadora. ¿Y saben qué aprendí? ¿Qué?, preguntó Michelle. Que yo no era demasiado escandalosa. Él era demasiado frágil. Todas brindamos por eso. Salí con algunos hombres de vez en cuando. Nada serio, solo para recordarme que seguía siendo mujer, que aún era interesante para otros. Daniel, un profesor de historia, me llevó a galerías de arte y hablaba de la Revolución Francesa como si fuera chisme. Duramos 3 meses antes de concluir que éramos mejores como amigos. Marcus, un bibliotecario de la sucursal, me hacía reír, pero buscaba un compromiso que yo no estaba lista para dar. Terminamos en buenos términos, tomando café. No estaba buscando otra relación. Estaba aprendiendo a tener una conmigo misma primero. Durante todo ese tiempo, mantuve silencio absoluto respecto a Spencer y Lily. Ni llamadas, ni correos, ni búsquedas nocturnas en redes sociales para ver qué hacían. Los bloqueé de todo, levantando un muro digital entre mi vida vieja y la nueva. No era evasión, era estrategia. Mi abogada, Brennan, me lo había aconsejado desde el principio. Tenía poco más de 50, una mente filosa y fama de destrozar al abogado contrario mientras mantenía una cortesía impecable. Usaba zapatos prácticos, trajes sobrios, y unos ojos capaces de calcular tu valor financiero en segundos. Déjalo que crea que ganó, me dijo en nuestra primera consulta. Déjalo que se acomode en esa narrativa. La gente cómoda comete errores. La gente cómoda se descuida. Así que dejé que Spencer creyera que yo simplemente me había disuelto, que su borrado sistemático había funcionado.
Pagaba puntual cada mes la manutención que el tribunal había ordenado, $1,400, que en realidad podía haber impugnado porque Lily tenía casi 18 cuando me fui. Pero lo pagaba de todos modos, creando mi propio rastro documental de fiabilidad, registrando mi estabilidad. Guardaba copias de todo, estados de cuenta mostrando ingresos constantes y gastos responsables, registros de trabajo con mis ascensos y crecimiento profesional, cartas de referencia de colegas y vecinos. Estaba construyendo un caso que tal vez nunca necesitaríamos, pero que estaría listo si llegaba el momento. Mis papás me daban actualizaciones ocasionales sobre Lily. Había elegido una universidad a 3 horas de casa. Lo suficientemente lejos para ser independiente. ¿Todo bien? Define bien. Bien, tecleé de regreso. A la noche siguiente, mi sala pequeña se llenó de las mujeres que se habían convertido en mi familia elegida. Elena llegó con 2 botellas de vino tinto y la preocupación marcada en la cara. Joyce trajo quesos finos y su franqueza característica. Michelle apareció directo de un turno de 12 horas, todavía con el uniforme de hospital, cargando chocolate. Les conté todo, dije. La llamada de Spencer, la invitación a la boda. Los 5 años de silencio rotos, justo por esto. ¿Por qué ahora?, preguntó Elena de inmediato, con ese instinto de maestra para detectar motivos escondidos. ¿Por qué buscarte después de 5 años de nada? ¿Qué cambió? Quizás Lily insistió, ofrecí con cautela. ¿Eso dijo Spencer? Joyce ya estaba sirviendo vino con la eficacia de quien ha tenido esta conversación antes. Porque en mi experiencia, la gente no recuerda que existes de repente, a menos que les sirvas de algo. ¿Qué necesitan de ti, Catherine? No lo había pensado así. No lo sé. Tu presencia, tu bendición, tu obediencia, dijo Michelle en voz baja. Su instinto de enfermera, capaz de ver más allá de los síntomas hasta las causas de fondo, le servía bien. Quieren que vayas, que sonrías, que encajes en la narrativa que inventaron sobre tu ausencia. Que parezca que todo está bien, que ellos son los generosos que te permiten volver. El vino me supo ácido en la lengua. O quizá era solo la amargura de reconocerlo. Pero la verdadera pregunta es, continuó Michelle inclinándose hacia adelante, ¿qué quieres tú, Catherine? No lo que es correcto o justo o esperado. No lo que se supone que una buena madre debería querer. ¿Qué quieres realmente? Dejé mi copa sobre la mesa, intentando poner en palabras algo que había evitado examinar demasiado de cerca. Quiero verla, admití. Quiero saber si alguna vez piensa en mí, si recuerda que le hacía su lunch con notitas, si alguna vez se pregunta qué fue lo que realmente pasó hace 5 años. Y, dijo Joyce, empujándome un poco más. Y quiero que Spencer me vea la verdad, salió dura, filosa. Quiero que vea lo que desechó. Quiero que enfrente a la mujer que trató de borrar, que se reconstruyó en algo que ya no puede reconocer ni controlar. Elena sonrió despacio. Ahora sí estamos llegando a algo. No es venganza, me apresuré a aclarar. No quiero arruinar nada. No es venganza, coincidió Michelle. Es cierre. Y la verdad, es justicia. Él intentó destruirte. Que llegues completa, floreciendo, esa es la mejor respuesta que podrías darle. Platicamos 3 horas, analizando escenarios, motivaciones, riesgos. Para cuando se fueron, yo ya había tomado una decisión, iba a la boda. La mañana siguiente me encontré con Brennan en nuestra cafetería de siempre, en el centro. Llegó puntual, con su portafolio de piel y sus infalibles tacones bajos. «¿Vas a ir?», dijo antes de que yo hablara, leyendo mi cara con la precisión que la hacía una abogada tan efectiva. «Voy a ir», confirmé. Pidió un café negro, se sentó frente a mí con la postura de alguien que se prepara para una negociación. «Entonces lo hacemos estratégicamente. ¿Esto es una trampa o una oportunidad? Tal vez las dos». Sacó un bloc legal y empezó a anotar mientras hablaba. «Si vas, vas blindada. Trátalo como una declaración legal, habla solo cuando sea necesario. Observa todo. No les des nada. Ni enojo, ni lágrimas, ni explicaciones que luego puedan usar en tu contra. Vas compuesta, digna, presente porque eliges estar ahí». «Puedo hacerlo».
También considera llevar a alguien, una cita, un amigo. Evidencia de que seguiste adelante, de que tienes una vida en la que ellos ya no cuentan. Golpeó su pluma contra la libreta. Hombres como Spencer no soportan la idea de que sobreviviste sin ellos. Muéstrale que no solo sobreviviste, floreciste. Eso le duele más que cualquier venganza. Lo pensé un momento y luego negué con la cabeza. No, esto lo tengo que hacer sola. Si llevo a alguien, parecería que estoy intentando demasiado probar algo. Buen punto. Anotó otra línea. También hay un ángulo legal. El asistir demuestra tu interés constante en la vida de Lily, tu estabilidad, tu disposición a ser la persona más sensata. Si algún tema de custodia o financiero volviera a surgir. Lily ya tiene 22. No habrá temas de custodia. Te sorprenderías de lo que puede salir en las modificaciones de un divorcio. Era mejor dejar constancia de que había hecho el esfuerzo, de que estaba dispuesta a asistir a pesar de años de exclusión. Brennan levantó la vista de sus notas. No digo que esa sea la razón por la que debas ir, pero tampoco estorba. Yo empezaba a ver la boda de otra manera, no como un evento personal que pudiera darme cierre, sino como un movimiento estratégico en un juego que no había entendido que aún seguía. 3 semanas. Tenía 3 semanas para prepararme. Lo traté como si me alistara para una batalla, porque en muchos sentidos, eso era. El vestido me tomó 2 días encontrarlo, elegante pero sin exagerar, sofisticado pero claramente accesible. Algo que dijera, estoy bien sin gritar, quiero impresionarlos. Azul marino, corte sencillo, apropiado para una boda sin competir con nadie. Me corté y peiné el cabello. Nada dramático, solo refinado. Profesional. La estilista, una mujer parlanchina llamada Carmen, me preguntó si iba a algún lugar especial. A la boda de mi hija respondí, y las palabras se sintieron extrañas en mi boca. ¡Qué maravilla! Debe estar tan emocionada. Sonreí con evasiva y cambié de tema. En casa practiqué frente al espejo. No lo que vestiría ni cómo me vería, sino que diría si me forzaban a conversar. ¿Cómo has estado? Pregunta sencilla, implicaciones pesadas. He estado bien, gracias. Neutral, no entrega nada. ¿Dónde has estado? Tono acusatorio. He estado construyendo una vida para mí. Y girar la pregunta de regreso. No explicar. ¿Por qué te fuiste? Confrontación directa. Me fui porque me trataban como si no existiera. Elegí existir en otro lugar. Verdad sin enojo. Ensayé escenario tras escenario. Lily buscándome en la recepción. Spencer queriendo hacerse la víctima frente a sus nuevos suegros. Conocer a James y su familia, a quienes seguramente les habían contado alguna versión de la historia de la madre inestable. Mantenerme calmada. Poner límites. Negarme a entrar en su drama. Elena llamó 3 veces para ofrecerse a acompañarme. No tienes que hacer esto sola, Catherine. Lo sé, pero necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque llegar sola demuestra que no necesito a nadie para validar mi existencia. Estoy ahí porque yo decido, no porque alguien me sostiene la mano. La noche antes de la boda no pude dormir. Coloqué mi vestido, revisé que el carro tuviera gasolina, confirmé la ruta exacta al Country Club de Riverside. Luego hice algo que no había hecho en 5 años, saqué los viejos álbumes de fotos de la caja que traje cuando me mudé. Imágenes de Lily de bebé, cachetona y sonriente. De niña con pintura en el cabello por un proyecto escolar desastroso. A los 7, sin dientes de enfrente, levantando un trofeo de concurso de ortografía. Me permití sentirlo. El duelo por los años perdidos. La punzada de recuerdos que ya no me pertenecían. La pérdida de haberme perdido su paso a la adultez, las visitas a universidades, los novios, la fiesta de compromiso. Lloré 20 minutos. Luego guardé las fotos. El día siguiente no era para reclamar el pasado. Era para enfrentarlo con dignidad intacta. La mañana de la boda amaneció con clima perfecto de primavera. Soleado, cálido, de esos días que hacen que las bodas parezcan sacadas de una revista. Me desperté a las 6,
demasiado ansiosa para seguir en la cama. Cumplí mi rutina con precisión mecánica. Pan tostado que no me supo. Ducha. Maquillaje cuidado, que resaltaba sin anunciarse. El vestido azul marino que quedaba impecable. Joyería discreta. Zapatos cómodos pero elegantes. Me vi en el espejo y encontré a una mujer que había sobrevivido a algo que debió destruirla, que se había reconstruido de la nada en algo sólido y real. Suficientemente bien. El camino al country club tomó 40 minutos, rodeado de árboles en flor que parecían decoraciones gratis para una boda. Usé ese tiempo para respirar, centrarme con las técnicas de yoga que llevaba años practicando. Me recordé con cada inhalación, no necesito nada de esta gente. Ni perdón, ni reconciliación, ni comprensión. Estoy aquí porque Lily sigue siendo mi hija. Porque me niego a ser borrada de este momento. Porque presentarme es más poderoso que esconderme. El club apareció como sacado de una revista de lujo. Columnas de mármol, jardines cuidados, ballet parking para autos que costaban más que mi sueldo anual. Pasé de largo al ballet, estacionando mi sedán de 10 años en la orilla del lote, donde no desentonara tanto. Me quedé 15 minutos ahí, mirando a los invitados llegar. Mujeres en vestidos de diseñador, hombres en trajes carísimos. Todos parecían pertenecer a ese mundo de clubes privados, bodas destino y fondos fiduciarios. Yo no pertenecía ahí. Nunca pertenecí, ni siquiera cuando estaba casada con Spencer. Pero había construido algo mejor, algo real, algo mío, no dependiente de la aprobación de nadie. Estaba ahí porque elegí estar presente, visible, indiscutible. Revisé mi reflejo una última vez en el retrovisor, tomé mi bolso pequeño y abrí la puerta del coche. Era hora de recordarles lo que habían perdido cuando decidieron que yo no importaba. La entrada del club se sintió como entrar a un universo distinto. Uno donde la riqueza susurraba en lugar de gritar. Donde todo, desde los zapatos lustrados del portero hasta el aroma sutil de flores carísimas, anunciaba que era un mundo al que yo nunca había pertenecido del todo. Ignoré el libro de invitados, sin querer anunciar mi presencia más de lo necesario, y seguí el flujo de desconocidos bien vestidos hacia el espacio de la ceremonia. El lugar se abría como una escena de revista nupcial, rosas blancas cayendo en cascada de cada rincón, listones color champaña, suficiente luz de velas para que la tarde pareciera romántica en vez de excesiva. Encontré un asiento en la última fila, lo bastante cerca para atestiguar, pero lo bastante lejos para escapar si algo salía mal. A mi alrededor, los invitados platicaban con la facilidad de quienes se conocen de toda la vida, de los que comparten los mismos círculos sociales, los mismos clubes de campo, los mismos destinos vacacionales. Yo no reconocía a nadie, ni una sola cara. 5 años atrás, habría sabido quiénes eran. Los colegas de Spencer, los vecinos, los papás de los compañeros de la escuela de Lily. Pero estaba claro que, en mi ausencia, había surgido un ecosistema social completamente nuevo. Eran las personas de la vida de Spencer después de Catherine, la familia rica de James, los amigos de la universidad de Lily que nunca habían conocido a su madre. La evidencia de mi borrado total estaba en cada rincón al que volteaba. Un cuarteto de cuerdas comenzó a tocar algo clásico y emotivo que no supe identificar. Los invitados guardaron silencio, se pusieron de pie y voltearon hacia la entrada trasera. La procesión comenzó, primero las damas de honor con vestidos verde salvia, luego los padrinos en trajes perfectamente ajustados, después las niñas de las flores lanzando pétalos con distinto nivel de entusiasmo. Y entonces apareció Lily. El aire se me atoró en el pecho de golpe. Era deslumbrante. No solo bonita o encantadora, sino realmente impresionante, de esa manera que por un instante detiene el tiempo. El vestido parecía hecho por ángeles, encaje delicado, confección impecable, seguramente más caro que medio año de mi salario. Su cabello oscuro recogido con elegancia, el maquillaje perfecto, la sonrisa radiante mientras sostenía el brazo de su padre. Spencer lucía exactamente como lo que era, exitoso, distinguido, el orgulloso papá de la novia. Su traje impecable, su postura segura, su expresión calculada con la mezcla justa de alegría y la emoción agridulce de entregar a su hija.
Avanzaron juntos por el pasillo, y sentí el peso entero de esos 5 años ausentes comprimirse en ese instante. Me había perdido de todo, los recorridos por universidades, las presentaciones con novios, el anuncio del compromiso, las pruebas de vestido y de pastel, todos esos momentos madre-hija que alguna vez imaginé tener. Me los arrebataron, o los perdí, según a quien se le creyera. Entonces los ojos de Lily se encontraron con los míos. La expresión de shock en su rostro fue indescriptible, incredulidad pura, mezclada con algo parecido a ver un fantasma. Su paso vaciló a la mitad, rompiendo el ritmo calculado de la procesión. Abrió un poco la boca, apretó más fuerte el brazo de Spencer. Se inclinó hacia él y le susurró algo con urgencia, palabras que yo no podía oír desde mi lugar. La cabeza de Spencer giró apenas, siguiendo la dirección de su mirada hasta que sus ojos se toparon con los míos. Ahí lo vi. Sus manos comenzaron a temblar. No un leve tic, sino un temblor visible, incontrolable, que trató desesperadamente de ocultar sujetando más fuerte el brazo de Lily. Su cara perdió color bajo el bronceado, su expresión compuesta se resquebrajó como porcelana fina bajo presión. Varios invitados de las primeras filas lo notaron, intercambiando miradas preocupadas y preguntas en susurros. Spencer intentó recomponerse, respiró hondo, siguió caminando hacia el altar, pero el temblor persistía. Él no había esperado que yo viniera. Me había invitado seguro de que rechazaría, quedándose con la ventaja moral de la invitamos, pero decidió no venir. O quizá había sido insistencia de Lily y él había llamado convencido de que 5 años de silencio significaban que yo había desaparecido por completo de su vida. Pero ahí estaba yo, presente, entera, serena, observando cómo su mundo cuidadosamente construido se inclinaba apenas fuera de su eje. Llegaron al altar, donde James los esperaba, guapo de esa forma genérica de los jóvenes de familias acomodadas, con mirada bondadosa y un corte de cabello caro. La miraba como si fuera algo precioso, y eso al menos valía. Spencer soltó el brazo de Lily, todavía con las manos temblorosas, y se retiró a su asiento en la primera fila. El oficiante comenzó a hablar sobre el amor, el compromiso, la unión. Palabras que debían sonar hermosas pero que a mí me sabían huecas, después de todo lo que había vivido. Yo no miraba la ceremonia en sí, no a Lily ni a James. Miraba a Spencer. Una y otra vez, él volteaba hacia mi asiento, cada vez con menos control de su máscara. Y entonces lo entendí, eso que veía en su rostro era miedo. Spencer tenía miedo. No de mí como persona, yo no representaba una amenaza física, ni legal, nada concreto. Temía lo que yo simbolizaba. La mujer a la que había borrado sistemáticamente y que debía haberse quedado borrada. La esposa a la que había expulsado y que debía haber permanecido rota e invisible. Pero ahí estaba yo, sentada en la última fila de la boda de su hija, con un vestido elegante y una expresión tranquila, convertida en alguien que él ya no reconocía ni controlaba. Mi sola presencia era una amenaza para la narrativa que él había construido durante 5 años. Y en ese instante, viendo cómo la fachada de Spencer se resquebrajaba bajo el peso de enfrentar aquello que había destruido, entendí algo profundo. Pasé 5 años pensando que irme me había hecho débil, creyendo que había fallado como esposa y como madre por elegir caminar lejos en vez de aguantar. Pero estaba equivocada. El verdadero poder no estaba en quedarse y soportar una crueldad sistemática, tratando de arreglar algo que había sido roto a propósito. El verdadero poder estaba en irse, en volverte tan completa sin ellos que tu mera presencia se convirtiera en testimonio de su fracaso. Spencer había intentado borrarme y yo lo dejé creer que lo había logrado. Después me reconstruí tan a fondo que, cuando por fin me volvió a ver, ya no reconoció a la mujer que estaba frente a él. Eso era poder. Un poder silencioso, innegable. La ceremonia concluyó con el beso tradicional y el anuncio del oficiante. Les presento al señor y la señora James Morrison. Los invitados aplaudieron. El cuarteto de cuerdas arrancó con algo alegre. Lily y James caminaron de regreso por el pasillo juntos, recién casados, irradiando felicidad, juventud y esa seguridad de quienes nunca han sido destruidos sistemáticamente. Al pasar junto a mi fila, los ojos de Lily se encontraron con los míos otra vez. Esta vez, su expresión era distinta. Confusión mezclada con algo que podía ser vergüenza,
o quizá enojo, o simplemente la emoción complicada de ver a tu madre por primera vez en 5 años en tu boda. Asentí una sola vez, un gesto simple que abarcaba todo lo que no podía decir en voz alta. Te veo. Vine. Estuve aquí en tu boda. Sigo siendo tu madre, aunque lo hayas olvidado. Y luego ella siguió de largo, rodeada de invitados que la felicitaban y tomaban fotos. Mientras la gente se dirigía al salón para la recepción, siguiendo letreros hacia cócteles y cena, yo me levanté y caminé en silencio en dirección opuesta, hacia la salida. Había venido para la ceremonia. Ese era el compromiso que había hecho conmigo misma. No tenía interés en la recepción, en platicar con desconocidos que creían cualquier historia que Spencer hubiera contado sobre la madre inestable que abandonó a su familia. No tenía interés en fingir que pertenecía a ese mundo de clubes de campo, bodas costosas y personas que me vieron ser borradas sin cuestionarlo. Había hecho lo que vine a hacer. Había estado presente, visible, innegable. Eso era suficiente. Empujé las puertas pesadas y salí a la luz del sol de la tarde primaveral. El calor me golpeó la cara como una bendición. Al cruzar el estacionamiento hacia mi coche sentí algo inesperado, ligereza. El peso que había cargado durante 5 años, la vergüenza, las preguntas, la duda de si yo había fallado comenzó a levantarse como niebla deshecha por el sol. No había fallado. Sobreviví a algo diseñado para destruirme. Me elegí a mí misma cuando nadie más lo hizo. Y no había nada de vergonzoso en eso. Estaba por abrir mi coche cuando escuché pasos corriendo sobre el pavimento. Catherine, espera, la voz de Spencer, entrecortada, urgente. Me giré despacio, deliberadamente, y lo encontré detenido a unos 3 metros de distancia. Su compostura de invitado a boda estaba completamente hecha trizas, el rostro pálido, la corbata mal acomodada, las manos aún temblorosas a sus costados. Viniste, dijo, como si enunciar lo obvio pudiera darle sentido. Tú me invitaste, respondí con calma. Nos quedamos ahí, en medio del estacionamiento, 2 personas que alguna vez prometieron para siempre. Ahora éramos extraños con 20 años de historia complicada extendiéndose entre nosotros como un campo minado. No pensé que en serio vendrías, admitió Spencer, su voz quebrándose un poco. Después de todo lo que me hiciste, quieres decir, mantener mi tono neutro, sin enojo, solo factual. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado físicamente. Después de que me borraste sistemáticamente de mi propia vida, continué, cada palabra medida y clara. Después de que envenenaste mi relación con mi hija, después de que robaste dinero y destruiste mi reputación con mentiras cuidadosamente construidas para su escuela, para mi trabajo, para cualquiera que quisiera escucharte. ¿De qué todo estamos hablando, Spencer? Su rostro se puso todavía más pálido. Catherine, no se suponía que. Las cosas simplemente se salieron de control. Casi solté una carcajada. No dije, las cosas no se salieron de control. Tú planeaste todo. La campaña de ignorarme, las transferencias de dinero, los correos que me pintaban como una inestable. Eso no fue crueldad espontánea ni un matrimonio desmoronándose. Fue destrucción calculada. La expresión de Spencer cambió. Primero, sorpresa de que yo lo supiera. Luego, algo que parecía vergüenza, enterrada rápido bajo la defensa. Catherine, yo. Levanté una mano, deteniéndolo. No necesito tu explicación. No necesito tu disculpa. Vine hoy porque Lily sigue siendo mi hija y me negué a ser borrada de sus momentos importantes. Pero ya no pertenezco a tu mundo. Saqué las llaves del carro de mi bolso, sintiéndome más firme de lo que me había sentido en años. Lo miré directo a los ojos. Y la verdad, estoy agradecida. Tú me mostraste exactamente cuánto valía para ti. Y eso me hizo darme cuenta de que para mí misma valía mucho más. Abrí la puerta del coche, dejando a Spencer parado con las palabras muriéndosele en los labios. Arranqué sin mirar atrás. Me alejé del Riverside Country Club con manos firmes y la vista clara, dejándolo solo en ese estacionamiento con todo lo que nunca dijo. No volteé, ni una sola vez.
El camino de 40 minutos a casa me llevó entre los mismos árboles en flor que había visto esa mañana, pero ahora todo se veía distinto, más ligero. El sol de la tarde bañaba la carretera de Dorado, y conduje con las ventanas abajo, dejando que el aire primaveral entrara. No estaba procesando lo ocurrido con dolor ni con arrepentimiento. Era más bien como una curiosidad antropológica. Examinar artefactos de una vida que alguna vez viví y tratar de entender cómo pude creer que esa versión de la realidad era aceptable. Alguna vez amé a Spencer, construí una vida con él, creí que nuestra sociedad importaba, que éramos un equipo contra el mundo. Ahora era, básicamente, un desconocido cuya crueldad calculada había terminado, sin querer, por liberarme. Si solo hubiera sido negligente, mediocremente infeliz, quizá me habría quedado para siempre intentando arreglar algo diseñado para permanecer roto. Pero su borrado sistemático fue tan extremo que irme se volvió mi única opción de sobrevivencia. Así que, en cierto modo retorcido, le debía gratitud. Pensé en Lily mientras conducía. Mi hija, ahora la esposa de alguien más, viviendo una vida de la cual yo no sabía nada. Una parte de mí esperaba que algún día entendiera lo que realmente pasó hace 5 años, que hiciera preguntas que Spencer no pudiera contestar cómodamente, que buscara la verdad. Pero solté la necesidad de una reconciliación inmediata. Aprendí algo crucial en estos 5 años de silencio. No puedes obligar a la gente a ver lo que no está lista para ver. Solo puedes vivir tu verdad tan por completo que, cuando al fin estén listos, la puerta siga abierta. Si ese día llegaba, yo estaría aquí. Y si no, también sobreviviría. Al llegar a Riverside Meadows, el atardecer pintaba mi departamento de rojo y dorado. Estacioné mi sedán en el mismo lugar de siempre, subí las escaleras que recorría todos los días y abrí la puerta de mi pequeño pero perfecto espacio. Lo primero que hice fue ponerme ropa cómoda, pants de yoga y una sudadera vieja de la universidad. Un uniforme de confort que hubiera sido impensable en mi vida anterior, donde siempre tenía que estar presentable por si Spencer o Lily necesitaban algo. Pedí comida tailandesa de mi restaurante favorito, donde ya sabían mi orden y siempre incluían rollitos extra. Luego me acomodé en mi sillón de segunda mano, puse el documental sobre océanos que había estado guardando, y dejé que la voz tranquila de David Attenborough me envolviera. A mitad de un segmento sobre ballenas azules, mi celular vibró. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero ganó la curiosidad. El mensaje era corto. ¿Por qué viniste hoy? Sin saludo, sin firma, pero supe de inmediato que era Lily. Me quedé viendo esas 4 palabras, leyendo la acusación escondida detrás. No era gracias por venir. No era perdón por no hablar en tanto tiempo. ¿No era podemos hablar? Solo, ¿por qué viniste hoy? Como si mi presencia hubiera sido una intrusión, una ruptura en la narrativa cuidadosamente construida donde yo ya no existía. Estaba enojada porque aparecí, porque le recordé a todos a su nuevo esposo, a su familia, a los invitados que tenía una madre que había sido borrada de su vida. Escribí varias respuestas y borré todas. Vine porque quería verte, ser parte de tu día aunque fuera desde lejos. Demasiado necesitada. Vine porque tu padre me invitó y no iba a dejar que controlara si yo aparecía o no en la boda de mi propia hija. Demasiado confrontativa. Vine porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija y sigo amándote. Cierto, pero incompleto. Al final, opté por la sencillez. Porque sigues siendo mi hija. Aunque lo hayas olvidado, yo sigo siendo tu madre. Cuando estés lista para hablar con honestidad, sin que tu papá te dicte, aquí estaré. Dudé un segundo y agregué. Te amo, Lily. Siempre lo he hecho. Nada de lo que hagas o dejes de hacer cambia eso. Envié el mensaje antes de arrepentirme y apagué el celular por completo. Lo que Lily hiciera con esa información era su decisión. Yo ya había dicho lo que tenía que decir. Lo demás quedaba en sus manos. Comí mi comida tailandesa despacio, disfrutando los sabores familiares mientras las ballenas azules cruzaban mi pantalla en sus migraciones milenarias. Y en esa noche tranquila, viendo criaturas que habían sobrevivido millones de años de cambio y desafío, tuve una realización inesperada. Ya había tenido mi venganza. No la venganza que alguna vez imaginé en los primeros meses,
viviendo en casa de mis papás, fantaseando con confrontaciones dramáticas donde Spencer se disculpaba. Lily reconocía la verdad y todos aceptaban lo mal que me habían tratado. La venganza real resultó ser mucho más sutil, mucho más poderosa. Estaba en las manos temblorosas de Spencer cuando vio a la mujer que intentó borrar, ahora entera y serena. Estaba en mi capacidad de irme de esa recepción sin necesitar nada de ellos. Ni explicación, ni cierre, ni validación. Estaba en construir una vida tan completa que su aprobación o su entendimiento ya no fueran esenciales, sino opcionales. La mejor venganza no era destruir, no era confrontar, no era hacerlo sufrir como ellos me hicieron sufrir a mí. La mejor venganza era volverme tan completamente entera sin ellos que su arrepentimiento se convirtiera en un ruido de fondo que yo ya no necesitaba escuchar. Hace 5 años pensé que lo había perdido todo al irme, mi matrimonio, a mi hija, mi hogar, mi identidad de esposa y madre. Pero no había perdido nada. Lo había dejado atrás como una serpiente que muda la piel que ya no le queda, la que le impide crecer, la que poco a poco asfixia a la criatura que lleva dentro. Y lo que había ganado era infinitamente más valioso, a mí misma. No la versión disminuida que Spencer y Lily habían creado, esa mujer que se hacía pequeña, callada y conveniente. No la Catherine genérica de marca barata, que cumplía papeles sin tener esencia. La verdadera Catherine. La que se reía cuando se le derramaba el café en una conferencia, la que inventaba eslogans de mercadotecnia ridículos, la que creía que merecía existir de manera plena, ruidosa, completa. Esa siempre estuvo ahí, solo que enterrada bajo 20 años de reducción sistemática. Terminé de cenar, recogí los envases y me preparé para dormir con la calma de la rutina que se había vuelto mi ancla durante estos 5 años. Mañana era lunes, junta de equipo en la biblioteca por la mañana. Íbamos a hablar sobre la expansión del programa de lectura de verano y el club de libros. El miércoles en la noche leeríamos una novela de misterio ambientada en Islandia que Joyce recomendó. El jueves, clase de yoga después del trabajo con Elena. El fin de semana, planes de senderismo con el Phoenix Club, explorando un nuevo sistema de veredas a 2 horas al norte. Mi vida no era dramática. No era lujosa. No daba para publicaciones impresionantes en redes sociales. Pero era mía. Genuina, auténticamente mía. Aprendí a dormir sola sin sentir soledad, a estirarme en mi cama sin preguntarme cuándo entraría Spencer o si siquiera me iba a reconocer. Comía lo que yo elegía, sin negociar preferencias ni restricciones dietéticas. Tomaba decisiones sobre mi agenda, mis finanzas, mis amistades, y solo me afectaban a mí. Descubrí intereses que había olvidado durante el matrimonio. La biología marina me fascinaba ahora. Tomé un curso en línea sobre ecosistemas oceánicos. La cerámica se mantenía como hobby, aunque no tuviera talento alguno. Prefería el cine independiente a los blockbusters. Las mañanas de sábado en el tianguis orgánico eran como una celebración semanal. Tenía amistades que valoraban mi opinión. Colegas que respetaban mi experiencia. Vecinos que sonreían cuando me veían pasar y me preguntaban cómo estaba porque realmente querían saberlo. Lo más importante, me tenía de regreso a mí. No a la esposa moldeada por Spencer. No a la madre a la que Lily dio por sentada. Solo a Catherine. Completa, complicada, interesante, imperfecta, real. Al apagar la luz de mi recámara sentí algo inesperado, paz. No la paz de una resolución donde todo se envuelve y se perdona. No la paz de una reconciliación donde se reparan relaciones rotas. La paz de saber que sobrevivía a algo diseñado para destruirme. La paz de alejarme de quienes me trataron como ruido de fondo y construir una vida donde mi voz sí importara. La paz de haber sido borrada sistemáticamente y decidir redibujarme más fuerte y más clara que antes. Hoy las manos de Spencer temblaron cuando me vio. Esa era su carga. El peso de reconocer lo que destruyó, lo que perdió, lo que tiró a la basura en su campaña calculada por borrarme. Pero esa ya no era mi carga. Hace 5 años me fui de una casa donde yo era un fantasma. Esta noche caminé hacia el mañana, hacia mi trabajo, mis amistades, mi pequeño departamento y mi vida tranquila y genuina. Y ese poder bastaba. La mejor venganza no era la destrucción. Era la libertad. Y yo, al fin,
Era completamente libre.